Directo por las pantallas de TVR en tu conexión matinal. Aprovechamos de saludar al gran Tommy Rey, que ayer estuvo de cumpleaños. Ayer no lo saludamos, lo saludo ahora. Un gran abrazo para el gran Tommy Rey, un grande de la música nacional. Un año más. Un año para más, Tommy Rey. Un abrazo para él, aprovecho esto. Oye, querida Cata, tenemos una entrevista sensacional a esta hora. Así es, hay mucho desconocimiento sobre la reserva de derechos de los trabajadores. Y el día de hoy vamos a dar la bienvenida a tu conexión matinal a esta abogada laboral conocida como la abogada de los trabajadores bien informados. Le damos la bienvenida a TVR a Cristina Melo. ¿Cómo estás, Cristi? Buenos días. Muy buenos días a los dos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también agradecer a todos los trabajadores informados que cada día crece nuestra comunidad. Ya de una forma impresionante, estamos por llegar a los 600.000 seguidores en Instagram y en TikTok, y en definitiva, qué alegría más grande abarcar todos los sectores de trabajadores y que cada uno esté informado de sus derechos, porque como siempre digo, un trabajador informado jamás es vulnerado. Bien, Sí, oye, Cristina, bueno, partamos un poco con lo de la reserva de derechos. Técnicamente, ¿qué significa? Si es un beneficio para los trabajadores o no. Vamos, para que podamos entender un poco, globalizarlo. Todos los trabajadores al momento de firmar su finiquito tienen el derecho, y eso está expresado en el artículo 162 del Código del Trabajo. Trabajadores del sector obrero, trabajadores de la salud, pero del área privada. No estamos hablando acá de trabajadores públicos. Okay. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con el área de los retails, que siempre tienen muchos problemas y todo el tema. Al momento de firmar el finiquito hay una cláusula, que generalmente es la última, donde dice que el trabajador renuncia a todo reclamo que pudiese hacer en contra del empleador dentro de la relación laboral, y que declara que todas las remuneraciones fueron pagadas, las indemnizaciones, todo lo que corresponde. Después de haber firmado, entonces asumimos todo eso. Ese derecho de poner esa última cláusula es del empleador. Ya. Y el Código del Trabajo dijo, esto es injusto. ¿Cómo va a reclamar el trabajador si es que no tiene el derecho él de poner una cláusula, digamos? Entonces le dio autorización expresa y le dijo, trabajador, para anular esa cláusula y recoger todos esos derechos que se supone que estás renunciando, puedes escribirlos de puño y letra antes de tu firma, y va a tener la misma validez, y que en definitiva la reserva de derechos que hace, anular esa cláusula de finiquito, claro, donde el trabajador renuncia a todo. Eso es la reserva de derechos, que suena extraño, tal vez, suena poco común, pero es en definitiva como meterse al finiquito y rescatar los derechos. Pero ¿qué dentro de esta reserva de derechos el empleador a qué se quiere proteger? ¿A que no le pueden reclamar por un no pago de AFP, un no pago de ISAPRE, una cosa así, no? Exacto, todo el no pago de alguna remuneración, de comisiones, que generalmente eso Que ha quedado pendiente. Exacto, los trabajadores Se obvian, comisionistas devengan desfasado. Entonces, si a ti te despiden este mes y tú dices, bueno, ¿y mi producción de este mes? ¿Qué vamos a hacer los vendedores comisionistas? Entonces, finalmente, para eso está la reserva de derechos, y además también para que en la eventualidad de que tu carta esté mal expresada, tal como lo comentamos la vez pasada que vinimos, que la carta sea vaga, sin fundamentos, que no establezca ningún hecho, solamente necesidades de la empresa por una reestructuración, y ya eso es un despido injustificado. Entonces el trabajador tiene que escribir, me reservo el derecho a demandar mi despido injustificado. Perfecto. Los recargos legales, la devolución del FC, el pago de las comisiones, la diferencia en la base de cálculo de los años de servicio, de la sustitutiva de aviso previo, de las vacaciones legales y proporcionales, que vamos a venir a hablar de este tema el día miércoles también, para los queridos trabajadores informados. Entonces, en definitiva, todo lo que el trabajador cree que pudiese eventualmente expresar en una demanda posterior al despido. Eso es súper importante, porque hay mucho desconocimiento al momento de firmar. Lo ideal es que antes de derechamente hacer esta firma, uno pueda de cierta manera informarse con respecto a este tema. ¿Es necesaria la asesoría legal o simplemente basta con que el trabajador, cierto, como tú nos decías, con puño y letra pueda integrar esta cláusula? Mira, al día de hoy tengo que decir que pueden mandarme un WhatsApp a todos los trabajadores por medio de mi Linktree, que está en abogada.cristinamelo, tanto en Instagram como TikTok, de manera gratuita. Yo les ofrezco toda la asesoría y además mandarles la reserva de derechos tal cual como debe ser. Como debería escribirlo. Exacto. Ah, ya. Me mandas tu carta, yo analizo qué es lo que tienes que, en definitiva, agregar en esta cláusula de reserva de derechos, y
tú en definitiva después tienes 60 días hábiles para pensar si vas a demandar o no. Ok. Ojo, que la gente sepa que la reserva de derechos no inmiscuye necesariamente una demanda posterior. Es que en definitiva es como decir, yo no sé todavía qué va a pasar acá. Mucha gente cree que el despido es justificado al momento de, a las 3 semanas se da cuenta que contrataron a otra persona. ¿Qué necesidades de la empresa habían ahí? Claro, ahí queda como un vacío de cierta manera. Y bueno, ¿es un derecho del empleador o debe el empleador comunicar este derecho al momento de la firma? Mira, eso fue un estupendo cambio que ocurrió el año pasado en el artículo 162 del Código del Trabajo, en donde en definitiva quedó expresado que en la carta de despido, porque también analicemos que la carta es una cosa, el finiquito es otra. Claro. La relación laboral termina con la carta, no con el finiquito. ¿Ya? Entonces, en la carta, el artículo 162 dice que el empleador debe expresarle e informarle su derecho a firmar con reserva de derechos, el finiquito. Que después lo hagan, el finiquito o no lo haga, digamos, ya es otro tema, pero como siempre tengo que hacer mi crítica como abogada del área, que como muchas de las normas del derecho laboral no tiene sanción. Es como, tu empleador debes hacerlo, pero si yo te digo a ti, Catalina, tú no tienes que salir esta noche porque podría eventualmente pasarte algo. Yo creo que esto es como, ¿cómo se llama esto? Como la ley de Murphy o de la atracción. Como, probablemente voy a tener más ganas de salir. Exacto. Entonces acá finalmente es una norma que se reguló el año pasado en el artículo 162, pero no tiene ninguna sanción. Si el empleador no lo hace, no le pasa nada. Oye, Cristina, generalmente lo vamos a poner en un ejemplo, una situación muy cotidiana, ojo, la gente que está en sus casas lo ha vivido, es que cuando te llama tu empleador, tu jefe directo, ¿cierto? Y te notifica que estás siendo despedido en ese instante, es muy común que te pasen inmediatamente el documento donde tú vas a leer cuánto te van a pagar de finiquito, si está incluido las vacaciones o no, qué sé yo. Y no hay mucho tiempo como para que uno pueda leer y finalmente casi es como una presión firma, ¿no? Legalmente, Cristina, tenemos un tiempo para leer, tomarme el tiempo de leer, quizás llevarme el documento, hablarlo con que si a lo mejor tienes un abogado o no, o hablarlo contigo directamente, decir, oye, mira, antes de firmarlo y entregárselo a su empleador, o no, o tiene el deber de hacerlo. No es necesario, porque finalmente cuando uno firma la carta, y esto se lo recomiendo a todos los queridos trabajadores informados, firmen sus cartas. ¿Ya? Porque tú cuando firmes la carta no estás diciendo que estás de acuerdo con los hechos de que justifican tu despido, ni que estás de acuerdo con las indemnizaciones, nada. El firmar la carta solo significa que tú fuiste notificado ese día. Ya. Eso es todo. Fuiste notificado y la fecha. Eso es todo. Entonces la gente, lo único que debería preocuparse en definitiva es la fecha. ¿Es efectivamente la fecha? Si no es la fecha, recibo conforme, pero la fecha de hoy es tal. Perfecto, ya. Y eso es todo, porque después finalmente hay 10 días hábiles para que después tú firmes el finiquito, que lo puedes firmar en notaría, en la inspección del trabajo. Bueno, hay una excepción que hay como con miembros del sindicato. Yo no la recomiendo bajo ningún punto de vista, pero en definitiva sí recomiendo notaría o la inspección del trabajo. El día de hoy también existe la firma electrónica del finiquito, en donde la reserva de derechos ahí sí que es es maravilloso, porque te dan una opción: o aceptas la reserva, o aceptas el finiquito tal como viene, y aquí mismo te dicen, o firmas con reserva de derechos. Tienes que hacer clic en una de las dos. Si haces clic en reserva de derechos, lo escribes desde tu computador, en la comodidad de tu casa, www.dt.gov.cl, clave única. Obviamente la ADT norma todas las reglas inmediatamente, también te informa un poquito qué es la reserva de derechos, entonces finalmente es la mejor opción. O sea, firmas esta carta de aviso y cuando vas a firmar el finiquito te das cuenta de que hay cosas que no te cuadran, hay cosas que no estás de acuerdo. En esa instancia, ahí podemos hacer algo, ¿no? Ahí podemos hacer la reserva de derechos. Perfecto. La reserva de derechos en la carta no vale nada. Ya. Si tú firmas después el finiquito, si la reserva de derechos... Aunque hayas puesto la reserva de derechos en la carta, no vale. No tiene la validez. Eso es interesante, eso es muy bueno. Muy importante informarlo. Exacto. A mí me gusta mucho la manera en la que tú acercas este tipo de información a tu audiencia, a tus trabajadores informados. Yo creo que también esa debe ser una de las razones por la que ha ido en aumento, evidentemente, toda tu comunidad. ¿Casos como estos te ha tocado ver muchísimo en tribunales? Mira, al día de hoy nosotros tramitamos en todo Chile. De Arica a Punta Arenas defendemos a todos los trabajadores informados, por eso también me atrevo a decir que somos una comunidad. Al día de hoy hemos tramitado alrededor de 1.400 causas
en donde hemos sacado la estadística, un 96% de factibilidad, donde la demanda llega a un puerto muy favorable para el trabajador. Entonces, es algo que yo recomiendo, que miren los videos los trato de hacer muy seria, yo abogada, pero dentro de todo de manera lúdica, para que la gente, en definitiva, me vea en la comodidad de su hogar, en el momento en que está acostado en su cama, o en los momentos de mayor privacidad, en donde dice, bueno, finalmente qué divertido el video, uy, y aprendí esto. Me deja algo, claro. Me deja algo. Entonces, es un esfuerzo grande, constante, donde en definitiva se tiene que siempre estar acomodando estas normas de los trends, ¿cierto?, de las redes sociales a el derecho laboral, pero es algo que lo disfrutamos. El estudio jurídico Melo y Asociados, que es mi estudio que he formado durante estos largos 7 años, ha sido, yo creo, mi máximo orgullo en la vida, mis trabajadores informados, lo más lindo que me puede haber pasado. Así que me gustaría que, director, no sé si pudiésemos ver efectivamente este video que tiene relación con la reserva de derechos, para que la gente que aún no ha conectado con Cristina pueda hacerlo, porque a mí me gusta mucho la actitud, ¿ah? Bueno, como tú dijiste, Cata, una cosa es un trabajo y lo otro es lo que es una pasión. Exacto. Y yo creo que para mí el ser abogada es mi trabajo, me gusta muchísimo, pero el comunicar, el informar, donde esto no tiene un fin de lucro, no tiene nada más que el deseo de colaborar a la sociedad con este granito de arena que es la información. Oye, Cristina, generalmente tenemos a veces mucho miedo de que nuestro empleador, cuando nos está despidiendo y tenemos un finiquito, pasa que, ¿sabes?, que no estoy, como que me falta una semana de pago, de vacaciones, pero los consejos típicos son, mira, firma nomás, porque si no te van a retener el pago, a lo mejor no te van a pagar. Uno tiene miedo de poder reclamar un derecho, ¿cierto?, con alguien que estás rompiendo una relación, ¿no? Porque digamos, el estar contratado es una relación laboral. Entonces, como que estoy terminando mal, y si le reclamo, capaz que hasta ni siquiera me pague lo que me dice, mejor me aseguro que me pague, claro, y ya no reclamo. ¿Puede el empleador retener estos pagos si yo plasmo que no estoy de acuerdo, claro, ¿cierto?, con lo que me están mostrando? Mira, el artículo 169 del Código del Trabajo es claro y dice que el empleador tiene el deber de pagar todas las indemnizaciones del finiquito al momento de la firma. Ok. Eso, aunque no estés de acuerdo, aunque falte. Aunque falte, tiene que pagar todo. Tú tienes derecho a firmar tu finiquito con reserva de derechos y después ir a reclamar todo lo que en definitiva faltaría. Ah, perfecto. Y que tú consideres que faltaría. ¿Ya? Pero en definitiva la norma es clara y es más, voy a llevar a otra pregunta. ¿Puede el empleador pagarme el finiquito en cuotas? Es una pregunta muy recurrente a los trabajadores informados. Creo que sí pasa. Exacto. Y sí se puede, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo, se pacten los reajustes y el interés que va a llevar cada cuota, y además sea ratificado ante la inspección del trabajo. Entonces, si bien es cierto, sí se puede, pero hay letra chica que también hay que cumplir. También podría ser cuando son montos muy elevados, quizás, ¿no? O sea, buscar ahí el equilibrio, intentar. Pero mira, yo al día de hoy puedo decir que obviamente soy una abogada de trabajadores informados, pero también me gusta democratizar el derecho. No demonicemos tampoco a los empleadores, porque hay muchos que son excelentes empleadores, claro, que cumplen las normas del Código del Trabajo a cabalidad. Entonces, en definitiva, en esta democratización del derecho, le tengo que decir a la gente que no tengan miedo, que la información efectivamente les da el poder de poder hacer todas las cosas, de exigir todo como lo establece el código, y en definitiva, ¿sabes cuánto es el porcentaje de retenciones de finiquito al día de hoy por firmar por reserva de derechos? Yo te diría, obviamente esto es un comentario mío, no he analizado la estadística, pero más de un 2% bajo ningún respecto. Yo atiendo aproximadamente a 500 personas al día y yo creo que esa situación la veo poca. 5 veces. O sea, de verdad no es lo mayoritario, entonces a la gente no le debería dar miedo, y siempre yo le digo a la gente, trabajador informado, yo te puedo informar de todos tus derechos, pero la dignidad la pones tú. Claro. Eso es súper importante. De hecho, bueno, estábamos hablando sobre la manera en que tú acercas la información a tu comunidad de trabajadores informados. Chequemos el video, Yanka. Veamos el video, a ver. Estamos revisando ahí ese es el Instagram. Ese es el Instagram, sí. O el Twitter.
Oye, qué linda voz. No, está Algo ralentizado. está ocurriendo, claro, está ralentizado. Pero bueno, hacemos la invitación a que la gente conecte con Cristina, ¿cierto? Melo, nuestra abogada, ya parte prácticamente de tu conexión matinal. Directora, ahí confírmeme entonces la información que estamos chequeando en este momento. Vamos a resolver ese audio. Exacto, vamos a resolverlo. Mientras le cuento que puede conectar con Cristina y con toda esta información súper necesaria para, como tú bien decías, ejercer de cierta manera con dignidad y lograr un equilibrio, ¿cierto? Porque hay empleadores que evidentemente cumplen con todas las normas, pero también es deber nuestro como trabajador o trabajadora poder tener acceso a este tipo de información. Lo puede hacer a través de Instagram, @abogada.cristinamelo. Oye, Cristina, ¿dónde podemos reclamar cuando queremos hacer alguna denuncia en particular, alguna situación luego de un despido o quizá una situación que a lo mejor no es tan común y no sé a dónde acudir? Pues, o sea, sabemos que podemos acudir a ti, pero físicamente, ¿dónde tendría que ir a generar la denuncia o la...? Mira, la respuesta correcta es la inspección del trabajo. ¿Ya? Pero al día de hoy con la pandemia, y eso fue... La pandemia trajo cosas malas, pero también estamos de acuerdo que trajo un avance en la tecnología de 10 años que ni lo esperábamos. www.dt, como Dirección del Trabajo, .gov, como gobierno, .cl, con tu clave única, y ya no tienes que ni siquiera ir a hacer esa indigna fila de la inspección. Súper. Maravilloso. Casi todos los trámites se pueden hacer de manera online. La inspección, tú haces reclamos, haces denuncias, después te va tirando folios donde tú atesoras ese folio en lo más profundo de tu computador, en un screenshot de tu celular, porque en definitiva para después hacerle seguimiento, Claro. Siempre te va a pedir el código. Perfecto, perfecto. Ahí está entonces, por web. Y ya nos dice nuestro señor director que está listo ahora el video para que lo revisemos y escuchemos también este consejo maravilloso. Cristina, me despidieron. ¿Me puedes explicar qué es la reserva de derechos? La reserva de derechos es una muy buena idea, que sin duda debes hacerlo. Pero, ¿y cómo lo hago? Bueno, depende. La reserva de derechos es algo personalizado, pero puedo darte un ejemplo genérico de reserva de derechos. Por ejemplo, si a ti te despiden por el artículo 161, que es necesidades de la empresa, debes escribir antes de tu firma en tu finiquito: me reservo el derecho de demandar ante tribunales mi despido injustificado, indebido e improcedente, recargos legales correspondientes, diferencias en base de cálculo de indemnizaciones, devolución de AFC, pago de cotizaciones y tutela laboral. Y Cristina, yo necesito una personalizada. ¿Cómo la obtengo? Si quieres obtener tu reserva de derechos personalizada, sígueme en mis redes sociales, abogada.cristinamelo. Bien, bien, muy bien. Se maneja Sí, la de una cámara. manera lúdica, sí. Bueno, es el amor por la querida comunidad de los trabajadores informados. Y también el tribunal hace gran parte, porque obviamente uno tiene que ir a litigar todos los días, y yo estoy litigando aproximadamente de los 25 años, tengo el día de hoy 33, entonces finalmente uno tiene un juez al frente. Hay un desarrollo de carácter, Sí, de lo más actitud. parecido a la actuación posible, porque ya después el alegato final es algo que tú te tienes que empoderar de tu Convencer causa, y todo, claro. te prometo que ahí a mí me cambian, porque yo empiezo como a mover las manos, empoderarse, claro. y tal cual como es en estos autos, su señoría, acá el trabajador tiene la razón por tal y tal punto. Entonces finalmente uno también va desarrollando eso, los tribunales hacen muy fácil. Forjan carácter de todas maneras, así que Absolutamente. felices de poder tenerte una vez más aquí, Cristi. Ya eres parte prácticamente de tu conexión matinal. Te dejamos las pantallas para que puedas hacer el llamado a la comunidad. Queridos trabajadores informados, síganme en abogada.cristinamelo, infórmense respecto de todos sus derechos. Como siempre digo, un trabajador informado jamás es vulnerado. Muy bien, Cristina Melo con nosotros. Estamos revisando en este instante su cuenta de Instagram para que lo sigan ahí, abogada.cristinamelo, todas las consultas, lo que quieran. Y bueno, hay mucho contenido informativo ahí en el Instagram. Que se den una vueltecita, le den like y también escuchen todos los comentarios, las ayudas que hace Cristina en sus redes sociales. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos, por supuesto. ¿Cuándo dijo que venía? El miércoles De la próxima semana, ya. Sí, a explicar todo lo que tenga que ver con la solicitud de las vacaciones. Oh, Muy ya. importante Yo voy a y venir, necesario yo voy a venir también. porque
Vamos a estar pendientes de esa vacaciones. entrevista aquí, Cristi, de todas maneras, y te agradecemos el que hayas podido estar presente. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en el Matinal de las Regiones. Firme aquí, firme aquí.